Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Disputa Económica. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta coyuntura de pandemia mundial es un clamor social abrir paso a nuevos modelos de desarrollo, hacer una reestructuración social de este sistema que no da para más. Hay dos temas que han generado muchos debates en Latinoamérica desde diversas plataformas. Por ejemplo, está el tema de la condonación de la deuda externa de los países en desarrollo y por otro lado, el de implementar un impuesto a las grandes fortunas. En estos días se realizó un encuentro virtual entre algunos congresistas de las bancadas progresistas de la región, donde coincidieron en realizar una cruzada latinoamericana para poder promover estos temas. Por ejemplo, el asambleísta Pavel Muñoz del Ecuador propuso pues adaptar las legislaciones de cada país para poder gravar las grandes fortunas que están concentradas, imagínense, en el 0,2% de la población latinoamericana. Escuchemos lo que dijo. Creo que nuestras fuerzas políticas, y de hecho debíamos instar a nuestros parlamentos que nos sumemos en una cruzada latinoamericana por este tema, la condonación de la deuda. Estoy pensando fundamentalmente en los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué sentido tiene que en este momento el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estén pensando en nuevas líneas de crédito si no empezamos por la discusión de la condonación de las que están activadas para nuestros países? Entonces, este es un primer elemento que lo pongo en el tapete. El segundo, evidentemente, el patrimonio a los más ricos de América Latina. Creo que ahí pongámosle la referencia, y me parece que al menos en el caso ecuatoriano, nosotros hemos hecho una propuesta política. ¿Por qué digo que hemos hecho una propuesta política? Porque en el Ecuador los congresistas no tenemos iniciativa legislativa tributaria. Es decir, no está en nuestra competencia poner esto en debate en la Asamblea Nacional. La potestad tributaria la tiene solamente la función ejecutiva. Pero hemos planteado sí digamos, un impuesto del 1% a patrimonios de más de $1 millón para el caso ecuatoriano. Ya se dio también, como en otros países, escuchaba con atención lo que decía nuestro compañero de Colombia, se dio en el año 2016 cuando atravesamos por un terremoto en el caso ecuatoriano. Pero debemos pensar esto no para la realidad de cada país, sino que debemos pensar en mecanismos de regulación para todos nuestros países. Si solamente nos iríamos a un impuesto todos como el que tiene Uruguay en este momento, estaríamos hablando de una potencial recaudación de $51.000 millones para toda la región, ¿sí? Esto es de alguna u otra manera importante para retomar, digamos, la economía, para reimpulsar el desarrollo y sobre todo atender salud y vida, que en este momento es fundamental. Argentina es uno de los países que más ha avanzado en esta reforma legislativa. Según anunció la congresista Fernanda Vallejos, en las próximas semanas se espera aprobar este impuesto solidario a las grandes fortunas que en su mayoría, casi el 70%, han venido evadiendo al fisco durante todo este tiempo. Del total de la riqueza declarada por residentes, aproximadamente 1 millón de personas, para que se den una idea, el 40% de la riqueza se encuentra fuera de la Argentina, mientras que entre los más ricos, aproximadamente unas 15.000 personas, ese porcentaje trepa al 80%. Pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados no habían sido reconocidos ante el fisco argentino. Si proyectamos esa relación para 2019, lo que podemos afirmar aquí en Argentina es que hay no menos de $235.000 millones en el exterior que no se encuentran declarados en el país. Esto, por una parte, hace inevitable reconocer la enorme asimetría que existe entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, y eso hace que no solamente sea justo y necesario mejorar la progresividad de nuestro sistema tributario mediante la imposición de la riqueza, que podría bien complementarse, por ejemplo, con impuestos a los beneficios extraordinarios, sino que también habla, creo yo, de otro desafío mayúsculo que me gustaría dejar planteado en pos de la justicia fiscal, que tiene que ver con ampliar la base imponible, es decir, que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos del país tributen sobre el 100% de sus patrimonios.
Bueno, esta realidad es similar en casi todos los países de la región, donde las grandes fortunas son exentas de pagar los tributos que deberían. En Perú, por ejemplo, las grandes fortunas ni siquiera aparecen en el padrón nacional. Hay en nuestro país, en el Perú, 17.000 millonarios, ¿no? 880 peruanos con más de 10.000 millones de dólares, 300 con más de 30 millones de dólares, 37 peruanos con más de 100 millones de dólares y 5, que son las grandes familias, ¿no? Con más de 1.000 millones de dólares. Y ninguno de esos está en ninguna cifra de la Encuesta Nacional de Hogares. O sea, los ricos del Perú están fuera de las cifras oficiales. Por su parte, el congresista de Colombia, Juan Luis Castro, comentó en este conversatorio organizado por la Tindad que el 40% de la riqueza en su país está concentrada en el 1% de la población. Imagínense. Además, también dijo que la pandemia había traído como consecuencia en el primer trimestre más de 5 millones de despidos en empleos formales, al margen de que casi el 50% de la PEA en Colombia vive en la informalidad. Para paliar esta situación, su bancada ha presentado la siguiente propuesta en el Congreso. La propuesta que nosotros hemos venido haciendo es la de la renta básica, la cual consiste en un salario mínimo por 3 meses para familias en pobreza y vulnerables que equivalen a 9 millones de hogares, micronegocios, alrededor de 1.3 millones de micronegocios que han resultado muy afectados. Esto llegaría al 70% de la población, alrededor de 31 millones de colombianos. El costo es el 2.2% del PIB. ¿Y cómo se puede financiar esto? Con el impuesto al patrimonio o eliminando las exenciones tributarias. Pues les cuento, el tema de las exenciones tributarias es una pelea que hemos venido liderando algunos congresistas en Colombia y tiene que ver con exenciones pues, a los ultrarricos, a los multimillonarios y a las megaempresas constructoras y a las multinacionales que pues, el gobierno nacional les ha hecho unas exenciones de alrededor 9 billones de pesos y que con las predicciones que hay para la economía de este año y el próximo, el país no está en condiciones de asumir esas exenciones. Las excepciones tributarias y la restricción de salida de divisas, que según la CELAC han sumado más de 100.000 millones de dólares en los últimos años, son dos temas muy importantes que también se tienen que plantear en los diversos congresos de los países latinoamericanos, según el parlamentario andino Alan Ferli. Lo que tenemos nosotros es que afrontar también lo que la Tindad ha estado impulsando en campañas internacionales y otras instituciones, que es el tema de combatir la ilusión y la evasión fiscal, que es promover la justicia fiscal. Es decir, los montos que representa para nuestros países, los han dicho los colegas anteriormente, son muy significativos. Los trabajos de CEPAL, los trabajos de propio la Tindad, muestran tasas de más del 6% del Producto Bruto Interno, o sea, 4 o 5 veces lo que constituiría un impuesto a la riqueza, ¿no? Y se ha mencionado también el tema de la salida de capitales. Esto es otra cosa que vale la pena, no solo la fuga de capitales de los nacionales, porque los tienen en los paraísos fiscales, en las guaridas fiscales o fuera del país, sino que se tiene que considerar las remesas de utilidades al exterior que hacen las empresas transnacionales que explotan fundamentalmente recursos naturales. La pandemia ha destapado la crisis de un sistema basado en la acumulación de riqueza en pocas manos. Según la revista Forbes, en 1987 los billonarios eran 140. En el 2019 suman 1.123, que juntos acumulan una riqueza de 8.7 trillones de dólares. Juntos podrían ser la octava economía del mundo. Realmente una realidad obscena que urge cambiar. Nos vemos en una siguiente emisión de Disputa Económica. Chao, gracias.